Nuestras transmisiones. Ya estamos en directo. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por su asistencia. 47 personas en directo en YouTube y 5 personas aquí en Facebook. El tema de hoy que vamos a hablar es precisamente cuál es el efecto que tiene y que tendrá esta nueva normalidad con la pandemia, con los efectos de este confinamiento. ¿Cómo nos va a afectar todo esto? Si tienen sus preguntas, pónganmelo aquí en el chat, ya sea por Facebook, que también estamos transmitiendo por Facebook, y también por YouTube. Buenas noches a todos ustedes. Bueno, como no hay todavía preguntas, les digo el preámbulo. Hay que partir de que somos seres sociales. Los seres sociales ha sido un punto fundamental en la evolución de nuestra especie y por lo que estamos donde estamos. Como seres sociales, una manera de comunicarnos es mediante el lenguaje corporal. Hace miles de años así nos comunicábamos. Y conforme ha pasado los miles de años, nos hemos modificado. El Homo sapiens el Homo sapiens ancestral empieza por allá de hace 500,000 años, imagínate. De los 500,000 años que tenemos en subsistencia, hay algunos que afirman que hasta hace 10,000 años ya tenemos un idioma y nos podemos entender. Es decir, que tenemos, bueno, los más conservadores dicen que el Homo sapiens moderno empieza hace 200,000 años, pero aún así, imagínate, 200,000 años comunicándonos con señas y gruñidos y solamente 10,000 con la palabra. Entonces, toda esta nueva normalidad, primero nos vamos a tener que adaptar a vivir en la desconfianza. El contacto con las personas, el que puedan ver mi cara, mis gestos faciales, te van a invitar a que me tengas confianza o que me tengan desconfianza. En fracciones de segundos, evolutivamente hablando, así hemos prosperado. Ahora imagínate cuando te tapas la boca con un cubrebocas, inmediatamente nuestro sistema límbico se pone en alerta porque no puede leer las expresiones faciales. No sabe si es un amigo o si es un enemigo el que tienes enfrente. Por supuesto, si tienes ahí al esposo o a la esposa, al tóxico, a la tóxica, pues ya le sabes a lo que le estás tirando, ¿verdad? Pero cuando estás vendiendo, cuando estás creando nuevo socio, ya el lenguaje corporal ya empezamos desde una desconfianza. Entonces, muchos saludos a todos los que nos están haciendo el favor aquí de ver nuestro video. En Facebook es un poquito más difícil que nos sigan. Saludos a mi tía que me está viendo desde el otro lado del charco, bueno, del otro lado del río. Y entonces, el uso del cubrebocas, cuando nos estamos dirigiendo a una persona que no conocemos, va a crear desconfianza porque no puede leer nuestros gestos faciales. Evidentemente, si es tu hijo, tu hija, alguien de muy íntimo, pues tu sistema pues ya le tiene esa confianza. Pero a la hora que vamos a vender con el cubrebocas, vamos a crear desconfianza. Aún incluso cuando estemos con una de las nuevas micas que se ponen ahí enfrente, de alguna manera es una barrera, es menos agresivo que un cubrebocas, pero sí va disminuyendo nuestra confianza a las otras personas. Acá en YouTube me están pidiendo recomendación de libros. Ahorita al final, quiero que esto nos tardemos una media hora, 45 minutos, ustedes dirán, pero al final les voy a recomendar algunos de los libros que tenemos aquí para que vayan empezando, para que todos
los que vayan empezando a tener estos nuevos superpoderes, o los que están viendo mi canal de YouTube también quieran ir adelantando, ir teniendo más superpoderes, porque te va a servir en los negocios, te va a servir a la hora de vender, a la hora de quieras influir, a la hora que quieras empatizar, a la hora que quieras negociar. Es una danza de ver cómo lo que dices, la otra persona reacciona, y te vas adecuando vas adecuando tu neurolenguaje para los propósitos que tú quieras. Se puede manipular esto, pues para un ojo entrenado en neurolenguaje podrás detectar cuando una emoción es falsa, cuando una emoción es verdadera, y normalmente quien tiene la falsedad, pues es muy difícil que la pueda ocultar cuando la estás observando. Es muy difícil sentir confianza cuando llega un cliente, y muy cierto, no sabes si puede ser un asalto. Lo he sentido, sí, efectivamente, llega un cliente con la boca tapada, me dice, pues nomás falta y diga manos arriba. Hay un temor, hay unas ganas de huir, y eso se va a ver reflejado, ojalá y me equivoque, en una baja de las ventas, aparte de los efectos económicos que va a tener, de los efectos recesivos que va a tener este confinamiento. Saludos a mi esposo Juan Arredondo, por aquí me dicen. Exactamente, Leonel Gajardo. El cubrebocas son los que usan los bandidos. El sistema límbico, nuestro cerebro, entiende muy bien cuando hay que tener desconfianza. Alguien que se está ocultando el rostro, alguien con sombrero, gafas negras, que se quiere pasar desapercibido, pues crea esa desconfianza, independientemente de que tenga buenas o malas intenciones, ya mejor te le alejas. Saludos al Estado de México. ¿Sacará algún momento algún libro? Sí, estamos escribiendo un libro. Esperamos que el próximo año, quiero que sea con mucho rigor científico. Si algo que te deja tener estudios de doctorado es de que debes de algo que dices, al menos citar a otra fuente que también esté de acuerdo contigo, o que el cúmulo de fuentes respalden lo que tú estás diciendo. No quiero tampoco que sea un libro demasiado científico, muy pesado, porque aquí hay muchos muy buenos libros, aquí a mis espaldas muy buenos libros de lenguaje corporal, pero algunos sí son un poquito pesaditos en cuanto al lenguaje, no está tan ni ameno ni tan ligerito como diríamos. Saludos a Ana, a Max también, mi sobrino, por acá anda en Facebook, y acá en YouTube. Ya somos 197 participantes acá en YouTube, y acá en Facebook pues únicamente 7, pero muy, muy bienvenidos todos. Entonces, desde Argentina, me gustaría algún día haga lenguajes corporales de los profesores en la universidad. Pues habrá que ver cuál universidad. Hay muchas peticiones, aprovecho este espacio para disculparme con todos los que nos han dedicado amablemente su tiempo solicitándonos algún análisis en especial, que no tengo la capacidad de hacer todos los análisis que nos están pidiendo. Si los consideramos, si nos dan unas buenas ideas, para... Saludos, Angélica, ya hace mucho no sabía de ti. Entonces, sí nos están pidiendo muchos análisis de muchas personas, hay muchos muy interesantes, hay otros que quieren que repitamos, como el caso de Panini y la nueva entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que pues hay que ver temas de derechos, porque sí le ha costado mucho a ese programa tener esa entrevista, y es muy probable que si nosotros la sacamos y tomamos imágenes de ahí, nos bajen el video. Entonces tendremos que sopesar ahí todas esas problemáticas.
Cursos online, sí va a haber el curso el julio, la segunda semana de julio, ya arrancamos con el curso debido a la pandemia. Se nos ha limitado darlo presencial, pero en la segunda semana de julio ya arrancamos nuestro curso online con el método Supercepción. Volviendo a nuestro tema, dice, he pensado lo mismo, mi querido Didi me dijo, he pensado lo mismo, todo el mundo con la cara prácticamente tapada fácilmente pueden cometer algún crimen y escapar. Entonces ya esto nos provoca esto nos está provocando, ¿qué tal, Marce? Aquí en Facebook transmitiendo y también acá en YouTube. Sí, precisamente lo que está provocando en el lenguaje corporal de la pandemia al cubrirnos la boca es desconfianza. Y el desconfianza también incrementa nuestros niveles de estrés. Por aquí nos decían que sí da temor cuando un cliente se acerca con la boca cubierta porque no sabes si te va a saltar o no. No sabes qué intenciones tengan. Imagínate cuando el vendedor le esté diciendo a la persona todas las características de su producto o servicio y con la boca cubierta va a generar desconfianza. Debo entonces no ponerme el cubrebocas a pesar de que así me lo está exigiendo. Bueno, hay que hacer caso a las autoridades, evitar todos los contagios. Es necesario el cubrebocas, lo que aquí estamos diciendo, que hay un efecto secundario al usar el cubrebocas y al tapar nuestras expresiones faciales. Vamos a vender menos porque vamos a generar menos confianza, vamos a influir menos en las negociaciones, se puede caer. ¿Qué puedo hacer para poder minimizar este efecto? Pues a lo mejor, si bien el cubrebocas te ayuda, las micas de la cara, se te están viendo todas las reacciones, todas las movimientos faciales, expresiones faciales, que generará un poco más de confianza o mucho más de confianza que si tienes la boca tapada. ¿Es lo óptimo? No, porque la mica no deja de ser algo que se interpone entre tú y tu cliente, entre tú y tu socio. Bien, entonces, gracias por la recomendación. Los libros los vamos a decir. Les voy a dar algunas recomendaciones de libros ahorita que se gaste un poquito más el tiempo, en unos 10 minutitos más, porque ya llevamos la mitad aquí de la plática. ¿Cómo lo busco en Facebook? Doctor César Ceballos, todo junto con pegado, doctor, porque tengo estudios en doctorado, no en comunicación no verbal, como se pudiera pensar, pero sí tengo esos estudios, tengo grado de maestría, etcétera. Tengo lo que sí tengo en lenguaje corporal, 2 posgrados en microexpresiones y detección de mentiras y kinésica y lenguaje no verbal. Ahí están avalados por un instituto de España. Ok, el problema es que se ha usado la personalidad. Ok, el problema es que sea usado por personas no éticas, aunque Paul Ekman dice eso al final, no es un riesgo, lo cual no es ciencia cierta, pero interfiere en un mal manejo. Que alguien de mala fe empiece a aprender estas estrategias, estas herramientas de comunicación no verbal para buscar engañar, puede tener cierta ventaja, pero como he insistido mucho, a un ojo ya entrenado, esas expresiones falsas van a brincar. Alguien como la mayoría de ustedes que ya empieza a través de los videos a aprender que es una de las intenciones, llevar a la gente común y corriente a que empiece a ejercitar este músculo que todos tenemos, pero porque no se usa, está atrofiado. Bien. Mari Cervantes, también hoy gusto saludarte aquí. Entonces, se va a cobrar el curso. Ahí tenemos algunos cursos que se van a abrir gratuitos y otro más avanzado donde pues sí vamos a cobrar.
Eh, eh, ok, ¿cuánto costará? Va a haber muchas sorpresas, no quisiera adelantar porque va a haber niveles para los que quieran aprender hasta cierto nivel, para que quieran ser un poquito, ir más allá, interpretar lo que está diciendo las otras personas, y un último nivel para los que quieran ir por tochos, donde puedan detectar mentiras. Me dice, ¿qué tengo en la boca que estoy manchado? Esto es un brote de juventud. Los que estamos muy chavos, pues todavía estamos sufriendo ahí con el acné, pero esperamos ahí que ya se nos baje. Sí, la liga del curso gratis ya no está activo, cambió, los vamos a modificar. Todos esos cambios estamos haciendo para darles una buena sorpresa cuando lancemos el curso en julio. Eh, ¿Gustaría tener la capacidad de aprender todo esto? Sí, claro, para eso estamos haciendo los videos aquí en YouTube, gratuitos, los videos de mi otro canal, aquí mismo en YouTube, también gratuitos, para pues, que eleven sus superpoderes en neurolenguaje. Eh, no se entiende nada cuando las personas abran el cubrebocas, cuando tienen el cubrebocas y están hablando, no se entiende nada. Efectivamente, es otro de los efectos que hay de tener el cubrebocas, te genera desconfianza, no se entiende, y probablemente pues también tú mismo te sientas incómodo y tu gesticulación y tus expresiones faciales serán diferentes y menos naturales, lo que generará más desconfianza, etcétera, etcétera. Clima de miedo en general. Nos dice Azul de Mar, acabo de ir a un fraccionamiento de mi localidad y como yo no traía mi cubrebocas, el vigilante no me dejó entrar porque estaba tardando en decidir a qué dirección yo iba a ir. Sí, es una legislación que nos está... ¿Qué tal, Noé? Muy gracias ahí que nos están viendo. Mira, hasta mi esposa me está viendo aquí. Saludos a Lolita, que aquí está. Mariale Retes, por acá en Facebook nos saluda. Y por acá en YouTube nos dice, ¿cómo identificar a una persona manipuladora? Son los más difíciles de identificar. Eso lo vemos en nuestro último grado de nuestro curso, porque tienes que tener todo un conocimiento previo para poder identificar este tipo de personas. Desafortunadamente aprovechan esa dificultad para incorporarse entre nosotros y hacernos mucho daño. Muchos han identificado este tipo de personas y vinculado, por ejemplo, personalidades como a la de Carla Panini, que también nos han solicitado mucho sus análisis, sus análisis ha gustado mucho ese capítulo de Panini y nos están pidiendo otros. Esperemos pronto sacarlos. Saludo a Noé, me dice, me encanta esta info, cierto que me da superpoderes. Excelente, mi amigo Noé. Saludo a Daniel Chávez desde New England. Muchos saludos hasta por aquellos lados. Observar el panorama completo, la forma de acercarse, la forma de mirar esas cosas, por ejemplo, pueden servir. Sí, sí, claro que sirven. Estar consciente que la confianza o la desconfianza que te genera el cubrebocas o este clima de pandemia, pues tendrá que esforzarte el doble para crear esa confianza que estamos perdiendo por el uso de cubrebocas. Y no es el único. La falta de saludo, si hay una ofensa muy grande en el ser humano, es que no te estén saludando o que no te saluden. Claro, conscientemente estamos en esta misma idea de que pues, no hay que saludarnos por contagio, pero vuelvo a lo mismo. Son al menos 200,000 años de evolución donde un contacto físico era necesario para generar confianza. Por la situación que quieras, ahorita no se da, nos va a costar más poder vender, que nos tengan la confianza, aunado a toda la situación
económica que hay en estos momentos. Clau de la O, pues yo le compraría más a alguien que con cubrebocas que sin porque sé que me cuida y se cuida. Claro, Clau, eso lo decimos porque estamos conscientes de la importancia de eso. Sin embargo, hay algo muy dentro de nosotros que va a generar un clima de ansiedad y de desconfianza. No lo puedes codificar porque pues es algo muy interno, como el respirar, como el latir del corazón. No lo puedes controlar. Son al menos 200,000 años de evolución, que así hemos aprendido que que para confiar en alguien hay que verle el rostro y codificarlo para ver si es digno de confianza o no. Saludos también aquí a Esteban, que se acaba de conectar. El cubrebocas aísla y se hace una zona de confort. No entiendo mucho la pregunta, pero pues es por ese lado. Ya me perdí. Dice Alejandra Delgadillo, no sé si es pregunta, pero dice: el uso de cubrebocas en general, la reacción fisiológica de descarga de adrenalina y oxitocina, ¿qué nos prepara para huir o prepararnos para una lucha? Sí, ese es el estado del estrés. Empieza a bombear, el cerebro registra eso como que hay un peligro, empieza a bombear adrenalina y oxitocina para prepararnos a la huida o a la pelea. Entonces, también la falta de contacto táctil puede dañar las relaciones, inclusive las relaciones familiares. Oye, pues tienes muchas ganas de abrazar y de besar a tu familiar y no lo puedes hacer por efectos de la pandemia. A nivel inconsciente hay un sesgo de a lo mejor ya no me quiere, a lo mejor ya, a lo mejor va a haber algún problema. Mariale Retes aquí en Facebook me dice: con el timbre de voz y la forma de hablar puedes generar confianza. Claro, se estima que cerca del 38% de la comunicación en cuanto a las emociones lo hace el paralenguaje, es decir, el timbre, la voz, la velocidad, la cadencia. Todo eso es lo que nos puede generar la confianza. ¿Cuál es el otro canal? César Ceballos, lenguaje corporal es uno y su percepción es otro, que antes se llamaba Umentory. Una pregunta: intenté pagar un curso tuyo, pero el precio es en dólares, no se podrá hacer el pago en pesos. Gustavo Ruiz, ahorita están en pruebas y te lo convierte en pesos. Lo tenemos en dólares porque la plataforma que estamos usando así nos lo va a tener. Gracias por los videos, son muy interesantes. Gracias a Nena Dove. Sé que es muy comprometedor hablar de política, pero lo que pueda compartirnos cómo ve a los políticos. Dice: a lo mejor me voy a adelantar, estamos en tiempo. Ya nos quedan 10 minutitos. Empezamos no, son 30 minutos. Me voy a adelantar, pero uno de los libros que fue también uno de los primeros que yo empecé a leer hace muchos años, ya está muy ligerito y es altamente recomendable. Y si a los que no se puedan esperar a que salga mi libro, está de El lenguaje del cuerpo, cómo interpretar, dice, a los demás a través de los gestos. El autor es de El matrimonio de Alan y Bárbara Pease, no sé cómo se pronuncia, Pease. Y contestando a lo de los políticos, aquí hay una cita muy buena, y fíjate, aquí está precisamente, lo voy a poner aquí a los amigos de Facebook. Dice, bueno, es que aquí sale al revés, va a salir mejor acá, no, también sale volteado. Dice: se los voy a leer porque está complicado así. ¿Cuál es la señal que nos alerta de que un político miente? Sus labios se mueven. Y estoy completamente de acuerdo con ellos. Los políticos de por sí es uno de los puestos que los narcisistas, psicópatas integrados y manipuladores buscan
porque eso significa poder. No quiere decir que todos los políticos sean eso, pero sí que una gran mayoría de ellos tengan este tipo de patologías, por eso también estamos como estamos. ¿Consideras que llevar cubrebocas te da mayor seguridad al actuar, puesto que no se te ve prácticamente la cara? Dice Didi, me dijo, sí, el sistema límbico se siente, o sea, tú en lo personal sientes te sientes más apapachado, puedes mentir con mayor facilidad, porque estás con la mano hacia abajo. Voy a bajar un poquito más Estás con la mano hacia abajo, tapándote la boca, entonces puedes decir algo que no quieras decir. Sí te da, estoy seguro que tendríamos que hacer pruebas científicas para demostrar o afirmar esto que voy a decir, pero muy probablemente va a incrementar el nivel de que la persona está dispuesta a mentir si trae un cubrebocas. Ok, Bruno Marabel, no lo conozco, me están sugiriendo este análisis. San Antonio, saludos a Adriana Martínez hasta San Antonio. ¿Qué significa cuando una persona te está escuchando y se agarra la nariz? Señal de ansiedad. El lenguaje del cuerpo de Alan y Bárbara Pace es el que dijimos. Así es. Gracias por la información. Bien, entonces, el cubrebocas va a tener efectos sociales, la falta de contacto físico, la falta del saludo, del tocar. Era el único contacto táctil que tenemos con un desconocido y ya no lo quitaron. Esperemos que sea por corto plazo, pero si esto se va a largo plazo, va a haber consecuencias sociológicas donde pues van a disminuir la confianza, los negocios, va a ser más difícil vender si no tenemos ese contacto táctil. Es una nueva realidad, al menos estas circunstancias son muy reales, claro. Acá, quien nos dice, saludos a mi amigo Gildardo, que se acaba de unir a la conversación acá. Se pueden leer los narcisistas y los psicópatas, ya que no demuestran emociones, nos dice Milagro Valladares. Por supuesto que se pueden leer, porque precisamente esa falta de emoción los delata. Algo que deberían de estar muy felices, si lo expresan, si hacen una sonrisa. Mira, estoy muy feliz. Así, sonríe, esta sonrisa es tuya. No estoy diciendo que ella, nada más me acordé de su sonrisa. El problema con ellos es de que la sonrisa no se hace en el tiempo adecuado, ni es una sonrisa auténtica. Como ya hemos visto, una sonrisa auténtica no solamente es elevar las comisuras hacia arriba, sino también que genere un movimiento en el músculo orbicular aquí en el ojo. Entonces interviene el ojo, se eleva la mejilla, se forman patas de gallo y las comisuras hacia arriba. Es la fórmula de una sonrisa verdadera. Un psicópata, un narcisista no podrá fingir esta sonrisa porque tú no puedes controlar el músculo orbicular. Bien. Saludos a los neurofans, claro, a todos los neurofans. A este ya lo había leído. Hoy me ayudaron en la calle, no puedo recordar la gente que me ayudó porque todos tienen cubrebocas. Se le atoró una patita en la llanta de la bicicleta y hasta una persona me llevó a la camioneta. Sí, esos son los efectos sociales, porque cómo va a haber esa reciprocidad la próxima vez que vuelvas a ver a esta persona. ¿Qué sucede el lenguaje corporal a través de la videoconferencia? Nos dice Eli Tenorio. Pues vamos a tener que cuidar mucho más nuestra comunicación no verbal en las videoconferencias, porque también nos relajamos y pensamos que no hay personas del otro lado de la cámara. Y es más probable que cometamos errores como estarnos tocando la cara, que va a generar una impresión negativa. Probablemente se nos olvide y
hagamos cosas que no hacemos normalmente. Tenemos que cuidar muy bien nuestra comunicación no verbal a través de la videoconferencia, imaginándonos como si nos estuviéramos hablando con la persona que mejor te cae, para que provoque una sonrisa verdadera y conectes más con las personas. Nunca se va a sustituir el contacto físico o el contacto presencial. Eso, quien logre eso, evidentemente tendrá más probabilidades de tener éxito en su conferencia, en su comunicación, que quien no lo haga. El análisis a Mauri G, saludos. ¿Para cuándo un análisis del neurolenguaje del personaje de César Ceballos? Pues yo creo que otras personas pudieran hacerlo. Que yo me lo haga a mí mismo estaría altamente sesgado. Pero de igual manera, estar aquí al frente, hacer los videos, es muy retador porque estás siendo centro de observación. Muchas de las veces no saben lo que pasa atrás de las cámaras. He hecho episodios con fuertes dolores de gastritis, o también lo he hecho con fuertes dolores de musculares del pie, que pues he decidido también por crecimiento del canal no dejar de hacer al menos un episodio semanal, pero de alguna manera mi neurolenguaje se va a ver reflejado en algún momento. Algunos me han dicho, pues es que se ve inseguro, probablemente sí, porque cuando digo algo, aquí estoy en vivo, pero cuando estás grabando, es muy probable que no tengo que decidir si lo que acabo de decir lo dejo o no, si me alargo o no, o si... Y ese momento, ¿qué hago? Paro el video, empieza a ladrar el perro, están martillando allá atrás, alguien te dijo, ya se te fue el rollo, no sabes si cortarlo o no. Ese momento de que tienes que decidir, probablemente alguien me lo pueda detectar. Pero si aplicamos los principios para decodificar la comunicación no verbal, se deberá de tener en cuenta el contexto de que se está hablando. Hay que hablarlo rápido, hay que hablarlo a cierto tiempo, porque nadie se va a quedar a ver un video de media hora, al menos que estemos ahorita en este en vivo, que hay 321 personas en YouTube en directo, y contra 10, creo que ahora ya son 9 las personas que están aquí en Facebook. Saludos a Vero, que se acaba de meter aquí al video. ¿Cómo cree que esta nueva normalidad afecta el comportamiento de las generaciones futuras? Pues ya lo estamos viendo, el confinamiento ya empieza a haber conflictos familiares, ya puede caer en el error de las personas muy jóvenes de, si esto se prolonga mucho, tener falta de contacto, conexión con las otras personas, más individualistas, todo a distancia. Somos seres sociales, necesitamos los unos de los otros, decir algo y ver la reacción de la otra persona. Si con cubrebocas decimos un chiste y no sabemos si esta persona se está riendo con nosotros o no, si está sonriendo o no, tendríamos que tener más expertise en determinar las expresiones faciales para determinar si qué emoción está expresando. Hola, agradezco mucho que compartas. No, por aquí había otro. Muchas gracias por tus palabras, Sandra Silva. Estamos acá en YouTube, acá en Facebook, todavía nada. Gracias. ¿Cómo dinámica su relación? Ya lo contestamos. Dice, es que se me está moviendo mucho el chat. En mi trabajo el gerente habla o da indicaciones, reclamos, llamadas de atención, y cuando habla siempre tiene una mano en el bolsillo, en especial la izquierda. ¿Eso qué significa? Se está guardando sus sentimientos, Gustavo Ruiz. Lo está diciendo, se está tratando de reservar o se está conteniendo sus sentimientos,
o están ese sentimiento, no quiere que el regaño sea más cognitivo, pero es evidente que se está reservando su frustración. Eduardo Humberto Loyola Araujo, en mi caso saludar a alguien de mano me da una sensación incómoda y siento que tardaré mucho en superarlo, a lo mejor por la situación actual, pero tenemos 200,000 años saludándonos de mano y eso nos da seguridad. Ahorita se entiende, el contexto es otro, pero a lo que voy, que subconscientemente esa falta de saludo, esa falta de contacto táctil nos hará ser más desconfiados. Ser más desconfiado hará que compre menos, hará que confíe menos, nos va a dar más trabajo negociar, nos va a dar más trabajo influir, nos va a dar más trabajo vender. Bien, me gustaría, me gustan sus videos, muchas gracias. Estamos hablando de Carla Panini, no, Carla Panini no estamos hablando. Se me pasa muy rápido el chat. Puedes hacer un video de Lisbeth. Les decía que una disculpa, muchos de ustedes nos dedican muchos momentos para sugerirnos análisis. No tenemos la capacidad de hacerlos todos, por lo que, por ejemplo, acabamos de hacer una dinámica en Facebook para que nos digan cuáles son los análisis del lenguaje corporal que quieren, y me sorprende que ganó un tal Pepe Garza que no tengo ni idea. Bueno, cuando pregunté quién iba adelantando, quién iba ganando para irme viendo algunos videos, me dijeron que un tal Pepe Garza, vinculado ahí con el caso Panini. Bueno, pues ahí mi equipo, que acabamos de colaborar con ellos en Facebook, hicieron esta encuesta y pues vamos a respetarla. El próximo análisis será del tal Pepe Garza. ¿Se necesitó alguna lectura de Gustavo Adolfo? Pues es que es muy difícil dar una lectura de una persona que está dando su versión ahí nada más. Es decir, en algún video les dije, pues yo puedo decir con toda certeza, yo soy Batman. Y no porque lo diga con toda certeza y haga asentimientos de cabeza y lo diga con toda seguridad, realmente yo lo sea. En una entrevista a modo como lo de Panini y Américo y Gustavo Adolfo, hay un director que dice corte y se vuelve a repetir la pregunta y las veces que sea necesario hasta que se transmita lo que quieren que tú veas. Son muy difíciles hacer análisis en ese tipo de entrevistas y en algunos casos pues me he tirado ese trompo a uña con un alto grado de equivocarme por el gran sesgo que hay en ese tipo de materiales. Lo mejor para detectar que alguien te está mintiendo es estar ahí y estar viendo sus reacciones, y entre menos esperadas sean las preguntas, mejor, más genuinas serán las acciones. Si yo digo, te voy a preguntar ABC, tú ya vas a preparar tu respuesta y no vas a dar tantas señales no verbales para encubrir ahí la posible mentira. Va a ser difícil abrazarnos, besarnos entre nosotros. Tendríamos que ser su núcleo familiar interno con quienes estés en tu casa, pero los que estén fuera de tu casa sí puede haber depresiones, puede haber pues problemas de tipo social por esa falta de contacto, esa falta de poder codificar nuestras expresiones faciales. Donald Trump ya lo analicé, fue de los primeros videos en este canal y por eso no lo monetizaban. Por ahí próximamente subiré un video donde demuestro que después de borrar el análisis de Donald Trump, me monetizaron el canal. Muy bien, el que mató a George Floyd tenía todo el tiempo que tuvo en su rodilla. Su opinión, hay en este caso el poco video que vi del policía que mató a George Floyd,
claramente tenía una ira contenida, tenía odio. La emoción que emitía su neurolenguaje era odio, era rabia. Bendiciones también a ti, Gustavo. Iban a decir, como dice de pulso, perico verde, no, saben, no sé qué tanto dice. Significa que dice mentiras del tema. No sé, Paco Morales, ¿a qué te refieras? Análisis de Bill Gates, Gustavo Adolfo, gracias por sus palabras. Usted hablaba no muy rápido y eso es importante para ir analizando mejor la información importante que nos está dando. Muy bien. Gracias, tratamos de hablar lo más entendible posible, pero los tiempos en YouTube son importantes. Supuestamente los videos deben de ser como de 6 minutos para que la retención y la visualización sea el mayor porcentaje del video, pero creo que yo siento que en 6 minutos no les digo mucho. Aún así, en los 12, 15 que suelen durar los videos, omito mucha información, si no serían videos muy largos. Esa información lo dejamos para las versiones extendidas, para los Patreons que nos estén apoyando al canal por medio de la cuenta, ¿cómo le podemos decir? De la administración de Patreon. Así que si gustan apoyar este canal, puede ser a través de Patreon, donaciones desde $3, así lo dice la plataforma. No podemos cobrar en pesos porque así nuestras plataformas nos los están pues exigiendo. Gustavo Ruiz, muchas gracias por su ayuda. Saludos desde Manzanillo, Colima. Muchos gratos recuerdos tengo de Manzanillo. Me gustan sus videos y me han estado ayudando. Que bueno, esa es la intención, de que ayudar a las personas, en especial a los latinoamericanos, a que mejoren su comunicación no verbal y tengan mejores oportunidades en el trabajo, a la hora de negociar y de liderar a través de la influencia. Yo lo apoyaba más, hablaba más, según ok. Entre más lo habla, más no entiendo ahí, no sé si sea un haters, que igual muchos saludos a los haters, que yo sé que son neurofans desorientados. Carla Luna, analízame a mí, entrevistas, extraño bastante el contacto, interactuar, claro, físicamente en la oficina, ahora comunicación es fría y se está perdiendo el lado humano, la comunicación es solo de trabajo. Así es, Oscar González, efectivamente es uno de los efectos que va a traer esta pandemia, que modifica nuestro neurolenguaje y también nos va a hacer sentir menos conectados, menos queridos, menos aceptados. Y si esto va más a la larga, va a haber otro tipo de problemas sociales y psicosociales. ¿Le ha tocado participar en algún juicio como perito en neurolenguaje? Desafortunadamente, algunas la aplicación de las neurociencias en los sistemas jurídicos están en pañales, pero legislaciones como la argentina, la española, empiezan a considerar seriamente, empiezan a considerar el uso de estas herramientas para poder determinar. En juicios no tanto, pero agentes del FBI, agentes de la CIA, claro que utilizan estas herramientas para determinar si un sospechoso es culpable o no, o por dónde debe de ir las investigaciones. Ya llevarlo con validez en algún juicio, pues habrá que, estoy seguro que en algún momento de nuestra existencia lo va a hacer. Estoy preparando un episodio en mi canal secundario donde hablo que el neurolenguaje es una ciencia exacta, contrario a lo que muchos afirman que no son ciencias exactas, que son pseudociencias. Ahí esperen ese video, ahí voy a desmitificar o desmentir, y con literatura en la mano, el por qué digo que sí es una ciencia exacta. No digo que yo
haga análisis exactos. El contexto que yo tengo al analizar el video es muy pequeño, por lo que el sesgo que corro al hacer un análisis o decir determinada cosa es muy alto. No conozco todo el contexto y con ese pedacito de video puede tener mucho sesgo el comentario. Ser especialista en neurolenguaje deja dinero. Hay opciones para trabajar, dice Laura de CDMX. Claro que deja dinero y sobre todo te ahorra dinero. Digo que alguien se busca profesional en neurolenguaje. Eso todavía va a estar un poquito difícil, y al menos en México, en Latinoamérica, para que se haga, pero te deja dinero, claro. Tengo uno de nuestros alumnos que asistió al diplomado, me dijo, oye, en la primera semana del diplomado ya se pagó al 100% y hasta me dejó lana. Le digo, caray, ¿cómo fue eso? Pues estuvo con mi proveedor, él trabaja en un mercado de abastos, y algo tan sencillo, le dijo al proveedor, oye, ¿y me puedes dar un mejor precio? Y con lo que había aprendido, con nuestro método, con lo que de leer el neurolenguaje, él sabía que esa persona le estaba ocultando algo y de que estaba mintiendo cuando le dijo que era el último precio. ¿Qué es lo que hizo? Dijo, ¿sabes qué? Pues no me interesa, déjame ver si luego, etcétera, etcétera. Manejó su situación a su favor y el proveedor terminó dándole un descuento que le dejó para pagar el diplomado, y si vamos a largo plazo, pues hasta un vehículo te puede haber dejado. Deja dinero, te puede ahorrar dinero al detectar una persona tóxica dentro de tu empresa, dentro de tu familia, una panini en tu matrimonio, una persona dañina o una persona ratera que aceptes en tu negocio. No te puedo, no tengo palabras para decirte qué daño puede hacer tener el enemigo en casa en un negocio. Al tiempo que te puede quitar el negocio, te puede llevar a la ruina. Bárbara del Regil analiza, Cari G, puedes analizarme, como son importantes, no lo harás. Te digo que hay muchas peticiones y lo que tratamos de hacer es atender a la mayoría de ellas. Muchas gracias. Análisis Gustavo Adolfo, lo mismo, excelente videos. Muchas gracias. Yo encantada de verlos. Los videos más largos están en Patreon, en la versión extendida y anticipada. Sí puede detectar pedófilos. Así nada más de verlo, no. Hay que hacerle un cuestionamiento. Puedes detectar algún comportamiento que sea un indicio que sea un pedófilo, pero tienes que observar, tienes que hablar con él, tienes que observar la relación que hay del niño con esa persona, como la manera que los ve, qué hace con sus manos. Puedes detectar a un pedófilo si tienes el conocimiento adecuado y tienes esa observación, atendiendo los principios para decodificar el neurolenguaje. Si se va y ya no quiere hablar del tema, es por mentiras. Hay que ver el contexto, mi querido Paco Morales. A lo mejor tiene prisa, quiere ir al baño, hay que ver todos los contextos para afirmar eso. Tendrías que agotar cualquier otro de los motivos por lo que quiera ir y no hablar del tema. A lo mejor le urge y tiene ahí medio un chorro de problemas ahí estomacales y decide irse. Ok, vamos aquí más abajo. Muchas gracias por sus palabras. Por las aplicaciones de wireless nanotecnología tenemos un futuro cercano, controlados y sancionados. Son medidas de control, puede ser. Por supuesto que puedes hacer dinero. Lo que primero es no ver el sistema como un medio directo para hacer dinero. Sí, pero si no, como una herramienta que puedes aplicar en todo tu entorno. Mejor dicho, ¿no? Nadie, mi estimado Juan González, así es.
el conocimiento que tienes y el éxito, tanto económico como social, se basa en las relaciones. Y yo lo aprendí por las malas en un importante corporativo que yo trabajaba. Yo te puedo decir que era el más eficiente técnicamente hablando, pero como mis habilidades sociales no estaban desarrolladas, todavía no había descubierto esta mina de oro, pues me mandaron allá a la congeladora porque mi comunicación no verbal no era tan compatible, tan empática como otros, de tal manera que ascendían a otros que estaban más güeyes que yo y hacían peor el trabajo, pero se llevaban mejor con las personas. Eso yo lo aprendí por las malas. ¿Conoce alguna historia de una persona que es psicópata integrada? Mi querido Kenis, mi querida Kenis, desafortunadamente te puedo decir que sí, y fue la causante de que yo estudiara todo este maravilloso tema. Yo soy víctima de no de una, sino dos o hasta tres psicópatas integrados que hicieron mi vida miserable y yo no podía ver. Era una Carla Luna y mi entonces pareja era una Panini que se dedicaba a hacer mi vida miserable. Y yo ciego, le creí todo. Recomendaciones para automotivación, por favor, César, automotivación. Híjole, a lo mejor ve cómo está tu cuerpo, cómo te estás comportando, si estás erguido, si estás, mi querida Vanessa Garza, tu cuerpo la recomendación es que veas qué es lo que te está diciendo tu cuerpo. Hay veces que no queremos reconocer que estamos enojados y tienes un puño cerrado. No queremos reconocer que estamos agüitadones y tenemos encorvamiento, estamos cabizbajos. Hay que saber leer. ¿Qué tal, querida Caro? Acá se acaba de integrar a Facebook, casi ya, cuando se está terminando esta transmisión. Entonces, automotivación, entender que nuestro cuerpo está reflejando lo que sentimos y si hay un mensaje negativo en nuestro neurolenguaje, hay que buscar miles de razones para sentirnos mejor desde que estamos vivos, desde que podemos salir adelante con este conocimiento. El neurolenguaje también te va a poder medir tu nivel de aceptación con las demás personas. Aléjate de las que no te acepten y quédate con las que te acepten tal y cual eres. Mi estimado Chava Solórzano y Ulises Covarrubias, bienvenidos acá al Facebook. Acá en YouTube somos 341, siempre más acá en YouTube. Cubrirse la cara con el antebrazo al ser confrontado tiene algún significado. Hay que ver todo el contexto para darle algún significado. Esa actitud está vinculado con es un lenguaje corporal negativo. ¿Algún libro que nos recomiendes en neurociencia? Híjole, hay varios, pero uno de mis favoritos, hay uno de neuromarketing que habla de las neurociencias, pero buscando más uno de... Ahorita, está. Este está excelente, con una de las personas que es admirable, Dan Ariely. Explica mucho de nuestro comportamiento y la economía. Es una aplicación de las neurociencias y el cómo estamos decidiendo desde que te ponen, no pone este ejemplo tal cual, pero Dan Ariely, uno que me impactó dice cómo en la suscripción del Economista, por el simple cambio de su anuncio, aprovechando de ver cómo decidimos, aumentó su nivel de suscripciones. Entonces, un libro muy recomendable, no te dice tanto las poses, pero sí mucho del comportamiento, que si tienes las bases del neurolenguaje, entiendes por qué nos comportamos como nos comportamos. El libro se llama Las trampas del deseo,
El autor es Dan Ariely y dice cómo controlar los impulsos irracionales que nos llevan al error. Una frase y creo que está en este libro, una frase que me encanta de este autor. La cité en el episodio pasado o antepasado, que nos dice que los seres humanos no solo somos irracionales, sino, lo hice en el episodio de Carlos Muñoz, porque él, lo de las neurociencias, dice que no va, dice, no decidimos de manera irracional, sino previsiblemente irracional. Bien, seguimos acá, ya nos quedan 15 minutitos casi para despedir aquí el en vivo. ¿Ha escrito usted algún libro sobre sus experiencias? Sí, soy autor de un libro, pero es más de contabilidad electrónica, que no apasiona tanto, y estamos en proceso de libro que va a salir el próximo año, donde, pues más bien, más que experiencias, digo, las enseñanzas. Podría hacer videos analizando padres y madres narcisistas, jefes profesionales narcisistas. Eso entraría en mi canal secundario, que es un poco más técnico, porque no hay muchos padres y madres narcisistas que se dejen de filmar, o jefes o profesionales narcisistas, para poder ver su comportamiento. Se tiene que abordar de otra manera y no como un análisis que es en este canal. Mi exnovia no me miraba, Liliana Vélez. Mi ex no me miraba a la cámara, no miraba a la cámara, evitaba la mirada en las fotos. Yo intuía que algo andaba mal y a los pocos días me terminó. Claro, buena observación, Liliana. El contacto visual comunica interés. No hay contacto visual, no hay interés. Proxémica, está cerquitas, hay interés. Se quiere alejar, no hay interés. Muchas gracias. Padres narcisistas es todo un tema que lo buscaremos tratar en nuestro otro canal, Neurolenguaje Recomiendes. Ya dijimos por ahí uno, más al ratito vamos a recomendar otro. Hay algunos que no están tan disponibles, pero otro que les puedo recomendar es el de Joe Navarro, que ya se los he recomendado mucho, pero también está muy ligerito, muy fácil de entender y con muchos ejemplos muy prácticos, y no me da ninguna lana por hablar de ellos. El cuerpo habla, de Joe Navarro. Este señor de origen cubano, ex agente del FBI, 25 años de carrera metiendo criminales, agentes, espías de otros gobiernos, por medio del neurolenguaje de la comunicación no verbal. Muy recomendable si quieres ampliar tus superpoderes en neurolenguaje. Es un libro muy recomendable. Joe Navarro, El cuerpo habla, de Editorial Sirio. Por ahí creo que lo he visto en algunos Sambors. Habrá analizar a Jeffrey Epstein. Me dicen que sí habrá. Sí está en la mira. Creo que sí hay material para analizarlo. Debo de ser muy cuidadoso con los derechos de autor. Tengo que ver de dónde saco el material o modificarlo. Se escucha muy bajito acá en YouTube o acá en Facebook. Ok, cuando puedes distinguir cuando alguien te está contando un recuerdo inventado, claro que sí. Fíjate en sus movimientos oculares, y si hay alguna duda, no nada más te quedes con ese indicio. Busca preguntarle más para ver si hay otros indicios que reafirmen que está mintiendo. Muchas gracias por tus palabras, Lala Sanadú. Detrás, favor, ¿darás el curso? Sí, el curso va a ser en la modalidad online. Vamos a hacer un
webinario antes, dando contenido gratuito y de mucho valor. Después vamos a anunciar el lanzamiento de nuestro curso, que consta de 3 niveles. Un nivel básico para que puedas entender e interpretar el lenguaje corporal de los demás. El segundo nivel, ya vas a poder entrenar un lenguaje personal, un lenguaje corporal personal, para tener alguna intención de ser más carismático, de tener mayor influencia, etcétera, etcétera. Evitar errores en tu lenguaje corporal que disminuyen tu liderazgo, tu capacidad de venta. Y en un tercer nivel, ya más para desarrollar habilidades de liderazgo y detectar mentiras, sobre todo. Eso lo vamos a lanzar en la segunda semana de julio, por lo que también estamos muy ocupados ya creando material. Ya llevamos 5 capítulos de ese material online, y cuando el tiempo lo permita podemos hacer seminarios presenciales. Gracias por tus palabras, José Eduardo. Un abrazo también con Susana a distancia. Lo tengo y me lo estoy terminando, Paula. Excelente. Puedes contar tus historias con tus ex para detectar gente así. Pues haz de cuenta que es la Panini. Yo creo que después en otros en vivos les contaré la historia de mi ex neurótica. Ahora, espero que aquí ya no esté escuchando ahí mi esposa. No se crean, ella la conoció muy bien. Y mientras todo el mundo se daba cuenta que estaba media chiflis, yo estaba perdidamente enamorado y no veía las cosas que las demás personas veían. Karen Elizabeth Mancera, precisamente con don César, ¿cómo inició usted con el neurolenguaje? Precisamente sí, con mi novia psicópata que destruyó mi vida, mi corazón y todo. Gracias a Dios, ella fue la que me dejó. Si no, pues yo creo que yo nunca la hubiera dejado. Ahorita estuviera, pues mi vida sería otra muy distinta. Gracias a Dios, ella me dejó. En el momento, pues sentí que la vida se me iba, pero afortunadamente así pasan las cosas. Dios es muy sabio. Siento que Jared Huster se prepara muy bien cuando va a ser cuestionado. Estaría interesante un análisis claro. Hay muchas personas que están bien preparadas. El análisis que muchos de ustedes están solicitando de Carla Panini y Américo tiene un grado mayor de dificultad. ¿Por qué? Porque precisamente son preguntas que ellos ya saben que les van a hacer, ya saben los que les van a preguntar, y el nivel de neurolenguaje que muestran va a ser muy poco. Tendrías que estar muy observadores a ver en qué momento hay una microexpresión, pero si está lo suficientemente entrenado, pues a lo mejor no hay ni siquiera eso. En cine y en televisión se hacen tomas, hay un director que le dice, ¿sabes qué? Corte, no me gustó, se repite. Tanto como yo hago estos episodios. Si veo algo que no me gustó, lo corto, lo repito, o se vuelve la toma hasta que tenga, cuando hay un director, ya dice, oye, esta ya me gustó. Ya creo que los actores o los entrevistados mostraron las emociones que queremos mostrar en televisión. Entonces, son análisis muy, muy difíciles. Paulette, sí está en planes. Lo malo que YouTube son temas delicados que te los castiga, no te los monetiza. Y hay una serie de inconvenientes ahí con las políticas de YouTube en esos temas tan escabrosos. Aún así, el de Ted Bundy que hice está limitado ahí en su... Cuando digo que no están monetizados, no es tanta la preocupación de que me den dinero, ¿no? Porque YouTube no te paga así que digas, wow, con esto ya voy a vivir, yo tengo que trabajar para sacar la lana y aparte hacer lo que me apasiona cuando no hay cursos, pues cuando no hay cursos de esto.
Entonces, pero no es tanto por la monetización o no, sino cuando no monetiza, YouTube dice, pues este video no va a haber tantos anunciantes que me paguen a mí ganancias, entonces no lo promuevo, no lo divulgo. Y el no promoverlo, no divulgarlo, quiere decir que a menos personas les llega esta información. Entrevistar a Julio Chalcatl. Buenas noches, ¿qué libro me podrías recomendar para entrevistar personas para ocupar un puesto como técnico? Te recomiendo el libro de Exagentes de la CIA, de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que es este. Descubre la mentira. Este no está bien enfocado, ahí ya está enfocado para YouTube. Descubre la mentira. Dice, 3 exagentes de la CIA muestran cómo descubrir los engaños. Aquí te da técnicas de interrogatorio para hacer más fácil descubrir una pregunta. Pero evidentemente, pues tienes que tener no solo la teoría del neurolenguaje, sino saberlo interpretar, tener más práctica, que es parte de lo que hacemos en un ¿cómo se llama? En un entrenamiento ya en vivo o en un entrenamiento en línea. Sobre el lenguaje de Luis Miguel, el problema de Luis Miguel o su papá es que no hay material. Pues analizarlo cantando, pues el contexto puede decir muchas cosas. Live de la reina Isabel, habrá que ver si hay material. ¿Qué puede significar poner las manos con los dedos entrecruzados hacia adentro? Está poniendo una barrera. Son indicios, habrá que ver todo el contexto. Nuevamente, un solo gesto corporal no tiene un significado absoluto. O sea, son indicios de que la persona tiene ideas encontradas, se está retrayendo, está poniendo una defensa. Podría ser de Salinas referente al Colosio. Ok. Muchos me están preguntando de Enrique Alfaro, Cecilia Espinosa. Enrique Alfaro no lo puedo analizar porque yo vivo en Guadalajara y donde se enoje el pelón, ¿para qué quieres? De todas maneras, también es otro punto importante. Hablar de los políticos, por más imparcial que yo quiera ser, siempre va a haber alguien enojado. Pasa también como los llamados ships, que porque el coreanito 1 está enamorado del coreanito 2, hay mucha gente que está enojada porque quieren que esté enamorado del coreanito 3. Bueno, pues es lo que yo veo. Entonces, ahora que estén en ese momento ellos enamorados, no quiere decir que siempre van a estar enamorados, o que el coreanito 1 y 3 nunca vayan a estar juntos. No lo sabemos. En ese momento, en ese análisis, esa es la lectura. Igualmente con los políticos. Ejemplo, en el episodio del peje, mucha gente me tachó de que era poco profesional porque puse grillos entre cada palabra de López Obrador, cuando el punto era de que como orador deja mucho que desear que seas tan lento. Y es una manera de hacer énfasis. Pues mucha gente se indignó y me calificaron de derechairo. Y porque no hablé pestes del peje, mucha gente me calificó de peje zombie. Pues eso es lo que yo vi. Pero en fin, hablar del político siempre es muy delicado y habrá que verlo con pincitas. No hay libertad de... se supone que YouTuber iba a ser diferente, ni quién se la crea. Queremos un análisis de la reina Isabel y de Nicolás Maduro, ok. Vamos a ver su sinceridad perfectamente. El amor es ciego, pero hay que ver más allá, claro. Queremos un análisis del dictador de Venezuela. Fíjate, ya en esas palabras ya estamos sesgando, porque decirle dictador ya estamos emitiendo un juicio. Y lo que trato de hacer en este... Saludos a Gerardo Mendoza, Ángel Rico, muchos saludos, mis amigos.
Eh, el dictador, lo que se trata de hacer, y más cuando se hace en personalidades, hablar de Nicolás Maduro, va a haber quien se moleste si digo algo negativo y quien se moleste si digo algo positivo, aunque sea de Venezuela. Entonces, y nadie somos perfectos, todos en nuestro discurso tenemos cosas positivas y tenemos cosas negativas. Podrá haber una contradicción que dice que esté en mentira, pero no por eso es un ser que siempre y todo momento diga mentiras. Y porque en ese momento no haya dicho una mentira, no quiere decir que sea un ángel que siempre diga la verdad. Entonces es muy difícil que muchas personas no vean eso. ¿Algún libro de Paul Ekman para empezar? Fíjate que Paul Ekman es uno de los pilares, microexpresiones y todo eso, pero son muy técnicos y muy complejos. O sea, lo hace un poco más técnico, pues es doctor, y muy complejo, más científico, pero pues el clásico es el cómo detectar mentiras de Paul Ekman. Ese es, creo que, un poquito de los menos técnicos, pero sí su lectura es cansadona. O sea, estos dos que te acabo de decir, la lectura es más amena, porque te pone ejemplos de todas esas personas que cazaron, agentes del FBI, agentes encubiertos de otros países, cómo los convencieron. O sea, está padre y está muy amena. Eggman es más científico, pues así. Queremos análisis, ok. Por aquí de Gloria Trevi y Sergio Andrade, habrá que ver el material porque hay mucho de eso. Ya he visto, ¿no?, el mensaje y no es tan lento, habla fluido y los chinos se me hace obsesivo con respecto a querer saber si en su vida privada. Pues sí, Irma Alfaro, precisamente, pues es su vida privada, pero yo lo que quiero es mostrar cuando hay un indicio de un interés amoroso, para que tú entiendas y veas a tu novia, a tu novio, cuando tiene esa intención de relación. Nos quedan 3 minutitos, vamos a ver saludos desde Monterrey, nos agrada su definición de la Panini, gracias. Para que Sergio Andrade, para que seas imparcial deberías analizar varios presidentes de Latinoamérica, porque ya no confían en ellos, son políticos y también te metes porque en todos los países hay quienes están a favor y en contra del gobierno. Saludos Elena Sánchez, ¿qué personaje le ha gustado menos para hacer un análisis? Pues yo creo que el que voy a hacer el próximamente, pero es el que salió en la encuesta de Facebook que organizó nuestro equipo, esa encuesta, unas personas que contraté para lo de las redes sociales, y fue Pepe Garza. Él está casado con otra presentadora de espectáculos, de chismes, y está vinculado lo han vinculado que fue amante o le coqueteaba a Carla Luna. Entonces, ese ganó y es el que vamos a hacer. Quizá es el análisis que menos me entusiasma, pero a lo mejor ya viendo los videos sale algo interesante. Laura Flores, hay mucha ira contenida. Creo que hay un chisme respecto a Laura Flores, no estoy enterado, que hay otra persona que también ahí lo solicita. ¿Cómo hago para ver un curso de neurolenguaje como usted? Espérate a la segunda semana de julio que saquemos nuestro curso y apúntate el Nací CBS. Va a ser en línea y va a tener 3 niveles. Alex, me encanta su canal, muchas gracias por tus palabras. Gloria Trevi, Princesa Diana, hay muchos gente, muchas peticiones. Desde Cancún, Omaris, Andrea Sánchez, paradisiaco lugar. Ya quisiéramos estarlos visitando. Mi Monterrey, ya no estoy aquí. Ok, saludos a Monterrey.
Además, con un dedo es el contexto que me ha dado cuenta que yo soy cuando no estoy haciendo nada. El contexto también puede ser comodidad. Si estás recostado, pues entrelazas las manos como protección, estás a gusto, relajado, etcétera, etcétera. Siempre con la mente en el análisis cuando te relacionas en las personas. Este es interesante, mi estimada. Sí, es que aquí está nada más el nombre de avatar. Kirai Skyler 1. Siempre estás con la mente en el análisis cuando te relacionas con otras personas. ¿Cómo le haces para controlar eso? Muy buen contenido. Muchas gracias, muy interesante tu pregunta. Kirai Skyler. Los hombres se nos dificulta más porque no tenemos, no somos muy enfocados. Si estoy enfocado haciendo un trabajo, pues no estoy analizando todo el tiempo a todas las personas. Evidentemente, si estoy en una negociación con un cliente y estoy en modo su percepción prendido, pues sí le estoy viendo todo la comunicación no verbal que está emitiendo. Pero si me presentan a una persona, oye, fulanito de tal, sí, por lo normal, no estoy en modo su percepción, pero sí me saluda demasiado fuerte, sí me saluda demasiado sin interés, pues ahí me está comunicando muchas cosas. Si ni siquiera me voltea a ver, pues todo eso me doy cuenta y te estás dando cuenta qué tanto interés tiene esa persona de convivir contigo. Y debes de tomarlo con filosofía porque pues tienes que tener mucha madurez emocional para entender que hay personas que crees que les debes importar y no les importas. Y a las que no sospechabas que no les importaba, te sorprenden con su neurolenguaje. No todo el tiempo traigo ese modo prendido de su percepción, pero si salta algo a la vista, pues ya me lo enciende. Le encantan los videos, lo están escuchando. Qué bueno. Ay, ¿dónde ya se me perdió? Ade Migo, saludos a Ade Migo. Ellas son pequeñas y tienen un papá narcisista y escucharlo a usted les da herramientas para la convivencia con él. Lo mandan saludar, lo estamos escuchando. Saludos a tus pequeñas y entiendan que pues habrá que ver si realmente es narcisista. Hay que alguien le da un diagnóstico clínico, pero si tiene muchas de las características que aquí hemos descrito, entiendan que ellos ven las cosas distintas a los de nosotros y ellos nada más se quieren a ellos mismos. No esperen mucho de este tipo de personas porque no se lo van a dar. Hay un abandono, hay una indiferencia en muchos casos, no se lo toman a personal, no todas son las personas así, y no porque una persona no les dé ese cariño, no quiere decir que no sean merecedoras de ello. ¿Dónde veo los precios del curso, profe? Ahí va a ser en la página, va a estar en la página cesarceballos.com, ahorita está en construcción, ya a veces la tienen prendida y a veces la están haciendo ajustes, por eso lo tendremos hasta julio de este año. ¿Dónde veo los cursos? Pues ahí está, desde Uruguay. Saludos a Mónica Ackerman desde Uruguay. Saludos a nuestros hermanos uruguayos. Estudié algo de lenguaje corporal y me encantó, excelente. ¿Cómo detectar muchachos cucarachos? ¿Quién sabe qué sea eso? Bien, pues ya estamos, bueno, vamos a dejar 10 minutitos para que dura hora y media este segmento. ¿Cómo puedes saber si alguien es hipócrita conmigo? Cuando sea incoherente lo que te dice con lo que hace. Si te dice, me da mucha alegría estar contigo, Brenda Jiménez Soto, y tengo esta cara, y un segundo después estoy exagerando, son más sutiles, pero hay un tiempo para sonreír, el tipo de sonrisa, etcétera. Sí se va a guardar el directo. Los diferentes significados de no mirar directamente en los ojos tienen muchos significados, hay que ver el contexto, pero el principal es interés.
¿Existen narcisistas sin psicopatía? Sí, hay narcisistas que no necesariamente son psicópatas, Amaury G, pero todos los psicópatas son narcisistas. Sí, puede haber narcisistas que no sean psicópatas. Me encanta ver tus videos, los encontré, soy de Perú, saludos a Perú. Keiko Fujimori, volvemos a los políticos, son muy polémicos, la mitad de las personas van a estar encantadas y las otras me van a tildar de estar de acuerdo con la izquierda, derecha o el centro. ¿Algún consejo para identificar a un sociópata? Obsérvalo, observa su neurolenguaje. Muy dentro de ti, algo te va a señalar que algo no está bien, algo no te gusta, algo no es congruente. Es una característica evolutiva. Tu subconsciente te va a advertir, nada más tienes que observarlo. Una vez me topé con una persona que tenía muchos de estos rasgos y por poco caigo en su juego, Ana Sofía Juárez. En ese entonces no lo conocía a usted. Debes tener, fíjate mucho en su neurolenguaje. El de ellos los fingen, pero son falsos. Si te dice que algún sentimiento, si es un psicópata, los psicópatas no tienen sentimientos, pueden fingirlo, lo que suponen que es el sentimiento, pero no te lo pueden describir, que te describe qué es lo que siente y ve la coherencia de lo que dice y lo que hace. ¿Cómo le ha ido con las manifestaciones? Pues como estamos encerrados, nomás escucho que aquí se agarran a trompadas. ¿Un narcisista puede cambiar o solo finge? Un narcisista nunca cambia, no se cura, es un cableado que trae aquí en la cabeza, siempre va a ser así. Finge para seguirte teniendo en tus redes, es un experto en la manipulación, va a decir que ya cambió, te va a dar lágrimas de cocodrilo y cuando te sientas segura, otra vez Adriana López va a volver a las andadas. ¿Por qué usa filtros en sus videos? Para que no se me salgan estos granos que están ustedes viendo aquí. Muchas gracias por el directo y transmitirnos de nada. ¿Cómo saber envidia? 8 minutos. Últimas preguntas. El Nazi CBS, profe, soy una persona influyente por el trabajo que realizo. ¿Cómo puedo hacer para que trabajar en su publicidad en este lado de Latinoamérica, como para trabajar en su publicidad? Colombia, Ecuador, Venezuela. No entiendo la pregunta, pues igual promuéveme. Si tienes un canal de YouTube, pues ahí hace enlace, podemos hacer ahí ¿cómo se llama? Una colaboración. Saquen al narciso desorientado. ¿A partir de qué edad el neurolenguaje se puede interpretar? Los niños son expertos en leer el neurolenguaje, pero se va perdiendo. El problema es que no tienen tanto interés. A partir de la adolescencia, a los interesados se puede ir aprendiendo. Presidente de Corea, Jim Kong, otro loco, hay que ver si hay material. Me liberé de un narcisista y sí, muy manipulador y violento. Felicidades, Sin Beltrán, que te alejaste de esa persona. No hay mejor medicina para lidiar con un narcisista que la distancia. Aléjate por tu vida. ¿Por qué tanta preocupación para quedar bien? Hace muy buen contenido. Pues no es para quedar bien, sino es para que esta información se extienda y liberar a las personas de narcisistas y gente peligrosa lo más posible. Si a la mayoría de las personas les das un análisis que están buscando, el canal crece, hay más personas que podemos salvar de una vida miserable. Análisis, sentimientos, si le ponen los cuernos no les duele su ego, pero no por perderte a ti o porque quieras a otra persona, sino por mancillar el pedestal donde ellos creen que debes de estar. Kaume Van Manen podría hacer un video de su canal secundario sobre mirar hacia abajo y hacia izquierda constantemente. Sí está en la línea de trabajo esa comunicación no verbal. Trabajo en ventas. Con la nueva normalidad tenemos que usar cubrebocas y qué lenguaje recomiendo para una mejor comunicación. Redoblar mensaje corporal positivo.
a una sana distancia, quitarte el cubrebocas y sonreír, que no estés dentro de los 2 metros, sino a lo mejor alejarte un poquito, quitarte un momento para que el cubrebocas, para que vean que hay una persona detrás de ahí, sonreír genuinamente. Los actores de cine aprenden de los neurolenguajes, claro que sí, porque tienen que evocar los sentimientos reales. No porque aprendan el neurolenguaje pueden falsificarlo. Lo que ven un buen actor tiene un neurolenguaje auténtico. Si está llorando, evoca un recuerdo que le causa mucha tristeza y el personaje o él está dentro de ese personaje y tiene mucha tristeza y su cuerpo lo emite. El director de la película debe de estar viendo que está transmitiendo el actor el sentimiento que se supone que debe transmitir, y si no, corta y se vuelve a rodar. Por eso las películas son tan largas. Lo que tú ves en fracciones de minutos o minutos cuestan horas hacerla. Los episodios de lenguaje corporal que ustedes ven que duran 15 minutos, me cuestan todo un día de trabajo hacer todo eso. Características de personalidad psicópata: no tiene empatía, no tienen sentimientos, no hay sentimientos positivos, desconocen qué es eso. Tardó mucho para dedicarse exclusivamente a la comunicación no verbal y neurociencia. Sí, muchísimo, porque todavía no me dedico exclusivamente a ello. Yo soy contador público, tengo mi despacho de fiscal. ¿Por qué alguien se molesta cuando lo miras a los ojos? Puede ser el contexto de esa persona, que algo le pasó, o que tu contacto visual sea intenso y dure más de 2 o 3 segundos. De 2 segundos, perdón. 3 segundos ya empieza a ser agresivo. Puede mentir más fácilmente. Una persona con el conocimiento mío puede mentir más fácilmente, o su subconsciente te delata. De alguna manera sí puedes encubrir algunas, o sea, pues ya sabes que debo de estar feliz y a lo mejor me mentalizo en algo que realmente me hizo feliz y sale el verdadero sentimiento, pero en un cuestionario, es que quiero buscar la palabra, cuestionamiento, en un interrogatorio con preguntas seleccionadas, el subconsciente me va a delatar en algún momento. Es mejor que un polígrafo porque pues hay muchas más elementos para evaluar. ¿Qué hacer con una persona? No muestra sentimientos de incomodidad, pero momentos después de los actos sí se enoja y muestra ira incontrolable. Por el tiempo ya es una ira a lo mejor no auténtica, porque la ira estalla en el momento y no horas después. Lo hace seguramente para chantajear. ¿Cómo tratar a un psicópata en el trabajo? Por ahí se me perdió la pregunta. Alejándote de él, dejando las cosas exclusivamente laborales, y en el peor de los casos, huir, cambiarte de trabajo. Ok, ¿por qué a algunas personas les molesta que no seamos borregos, o sea, que somos unos agachones? Pues si son manipuladores, quieren que pues, hagan lo que digas. Ok, señores, un minuto más. ¿Cuál es el neurolenguaje de alguien enamorado? Es igual del neurolenguaje de un cocainómano. Los estudios de neurociencias así lo avalan. Se activan las mismas zonas cerebrales, hay éxtasis, no ves los defectos, todo es alegría, quieren estar solamente con estas personas, y porque están con un cóctel de neurotransmisores que les hacen sentir esa euforia. Por lo que quieren aprender, nunca entienden que los gestos no se leen solos, sino que ya mencionan toda la noche, depende del contexto. Así es. A.I.D. Nietzsche. ¿El narcisista nace o se hace? Muy buena pregunta. Algunos especialistas dicen que si es narcisista, se hace, pero si es psicópata, ese ya nace.
Ok, cuando a una persona le preguntas algo y ésta se sonríe sin contestar, ¿qué significa? Depende del contexto, hay algo que esconde evidentemente. No contestar es una negación de opinión. Algunas personas no sienten nada, no sienten alegría, no sienten tristeza, etcétera. ¿Por qué pasa? Algo en su cerebrito está cableado que no, al ingeniero se le olvidó conectar esos cables y eso es un psicópata. Bien, última, muchas gracias, parecen buenas noches. Enseñanza, seguiré viendo sus videos. Saludos. Ok, la última y nos despedimos. ¿Cómo pasó del contador a neurolenguaje? Como algo complementario, contador son ciencias sociales, el neurolenguaje también son ciencias sociales. ¿Cómo pasé de contador a neurolenguaje? Por las experiencias de la ex psicópata. Quería algo que me explicara por qué actuó como actuó y yo por qué nunca detecté su mentira de 4 años que pasó, que me dolió mucho y no entendía el por qué pasó. Ya estudiando el neurolenguaje, entendí que muchas de sus actitudes eran previo aviso para de lo que me iba a pasar. En el webinario que haré, ahí les comentaré un poco más sobre esto y les enseñaré cómo por medio de una fotografía, ya me daba claras señales de lo que iba a pasar. Bien, pues ya habíamos dicho que siendo las 11 de la noche y este webinario que duró hora y media, les agradezco a todos ustedes y también a la comunidad de Facebook haber estado con nosotros en esta transmisión, en este en vivo de YouTube, gracias a las 400 personas que llegaron a conectarse en YouTube y a las cerca de 25 que llegaron a conectarse en Facebook. Les agradezco de todo corazón y hay que tomar precauciones porque los efectos de la pandemia y nuestro neurolenguaje sí van a poner más estrés a nuestra salud mental, a nuestras relaciones interpersonales y también a nuestras relaciones comerciales al no poder vernos las caras y al no poder tocarnos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo soy César Ceballos, me despido, les mando un abrazo y les recuerdo usar tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Que pasen muy buenas noches y esperen el episodio de esta semana. Gracias, hasta luego.